La tarde de otoño en Buenos Aires traía consigo aquel viento cortante típico del sur, haciendo que las hojas doradas de los plátanos danzaran por las aceras de la calle Florida. Alicia Torres se ajustó la bufanda de cachemira alrededor del cuello mientras esperaba que el semáforo se abriera. A sus 23 años, cargaba sobre sus hombros el peso de una herencia que no había elegido y de una vida que parecía cada vez más una prisión dorada. El chofer particular aguardaba pacientemente en el Mercedes negro estacionado unos metros más adelante, pero Alicia había insistido en caminar esa última cuadra sola. Necesitaba esos raros momentos de libertad, lejos de las miradas vigilantes de Regina, su madrastra, que controlaba cada aspecto de su vida desde que su padre, Marcos Torres, se había casado con ella 5 años antes. Fue entonces cuando ella lo vio. Un hombre de apariencia descuidada, barba de varios días y ropa gastada, sentado en la entrada de un edificio abandonado cerca del mercado de San Telmo. Lo que llamó su atención no fue su apariencia miserable, sino el gesto que presenció. El hombre tenía en sus manos un único sándwich, probablemente su primera comida en días, y lo estaba dividiendo cuidadosamente en 3 partes. Alicia se detuvo, fingiendo observar el escaparate de una tienda, pero sus ojos permanecían fijos en la escena. El mendigo entregó 2 pedazos a otros indigentes que se acercaron, una mujer mayor con una manta rota y un joven que no parecía tener más de 16 años. Se quedó solo con el trozo más pequeño para sí, comiéndolo lentamente, como si quisiera hacer durar aquel momento. Había algo en los ojos de aquel hombre que la intrigó profundamente. No era solo el hambre o la desesperación que veía en tantos otros en las calles de Buenos Aires. Era una dignidad silenciosa, una nobleza que parecía fuera de lugar en aquel cuerpo maltratado por la vida. Sus ojos castaños, cuando se encontraron con los de ella por un breve momento, llevaban una profundidad que la hizo estremecer. «¡Señorita Alicia!». La voz estridente de Regina cortó el aire como una navaja. «¿Qué cree que está haciendo parada en medio de la calle como una cualquiera?». Alicia se giró para encontrar a su madrastra bajando de otro coche, sus tacones Louboutin resonando impacientemente contra el pavimento. Regina Domínguez Torres era una mujer de 45 años, que había construido su fortuna a través de un matrimonio calculado. Alta e imponente, con cabellos rubios impecablemente arreglados y un rostro que delataba innumerables intervenciones estéticas, exhalaba poder y ambición por todos los poros. Yo solo estaba exponiéndose al ridículo, eso sí. Regina agarró su brazo con fuerza innecesaria. Una Torres no se queda parada en la calle mirando a esa gentuza. Por eso insisto en que no salga sola. ¿Dónde está el chofer? Está allí esperando. Yo solo quería caminar un poco. Regina lanzó una mirada de desprecio en dirección al mendigo, que había bajado la cabeza y se había encogido contra la pared. Esa escoria debería ser retirada de las calles. Son una pésima tarjeta de presentación para la ciudad. Venga, tenemos la cena benéfica del Jockey Club esta noche. Mientras era arrastrada lejos, Alicia no pudo evitar mirar hacia atrás. El mendigo había vuelto a levantar la cabeza y la observaba partir. Por un instante, juró haber visto algo familiar en aquel rostro marcado por el sufrimiento, pero el pensamiento fue rápidamente apartado cuando Regina comenzó su sermón habitual sobre el comportamiento apropiado. La mansión de los Torres se encontraba en Recoleta, uno de los barrios más nobles de Buenos Aires. Era una imponente construcción de 3 pisos, con jardines perfectamente cuidados y una vista privilegiada al parque de Recoleta. Allí, rodeada de lujo y opulencia, Alicia se sentía más prisionera que nunca. Su padre, Marcos Torres, estaba como siempre en su despacho, inmerso en papeles y hojas de cálculo. A sus 58 años, el otrora poderoso empresario del sector inmobiliario se había convertido en una sombra de lo que fue. Desde que se casó con Regina, después de la muerte de su primera esposa, parecía haber perdido toda vitalidad y autonomía. «¿Papá?». Alicia golpeó suavemente la puerta entreabierta. «Entra, querida». La voz de Marcos sonaba cansada, como siempre. «¿Cómo fue tu día?». «Oh, ya sabes, reuniones, contratos». Ni siquiera levantó los ojos de los documentos.
Tu madrastra tiene razón en preocuparse por ti andando sola por la ciudad. Los tiempos son peligrosos. Alicia sintió que el corazón se le encogía. Incluso su padre había sido completamente dominado por Regina. Papá, tengo 23 años. Ya no soy una niña. Lo sé, pero... Marcos finalmente la miró, y había algo en sus ojos que ella no pudo descifrar. ¿Miedo? ¿Resignación? Es mejor no contrariar a Regina. ¿Sabes cómo se pone? Sí, Alicia lo sabía muy bien. En los 5 años desde que Regina había entrado en sus vidas, ella había aislado sistemáticamente a padre e hija, manipulando situaciones, sembrando dudas, creando conflictos donde no existían. Y Marcos, fragilizado por la pérdida de su esposa y seducido por los encantos calculados de Regina, había caído completamente en su telaraña. Aquella noche, durante la cena benéfica en el Jockey Club, Alicia no podía quitarse de la cabeza la imagen del mendigo dividiendo su único alimento. Mientras los invitados saboreaban sofisticados canapés y champán francés, ella pensaba en aquel gesto de generosidad pura, tan raro en aquel mundo de apariencias e intereses. «Alicia, querida, estás tan callada», comentó doña Marta Guzmán, una de las matronas de la sociedad bonaerense. «Regina me contó que te has dedicado a trabajos voluntarios. ¡Qué admirable!». Regina sonrió de esa manera falsa que Alicia conocía tan bien. «Sí, mi querida hijastra tiene un corazón generoso, a veces incluso demasiado. Siempre tengo que recordarle que la caridad tiene su lugar apropiado». «Es verdad», asintió doña Marta. «No podemos involucrarnos demasiado con ciertas personas. Hay que mantener la distancia apropiada». Alicia apretó la servilleta bajo la mesa, luchando contra el deseo de gritar. Aquellas personas hablaban de caridad como si fuera un hobby, una distracción para llenar sus vidas vacías, no un genuino deseo de ayudar a quien lo necesitaba. La semana siguiente trajo consigo una de las tormentas típicas del invierno argentino. La lluvia castigaba la ciudad hacía días, transformando las calles en ríos y haciendo la vida de los indigentes aún más miserable. Alicia no podía dejar de pensar en el mendigo del sándwich. ¿Dónde estaría él? ¿Habría encontrado refugio? Una tarde particularmente lluviosa, mientras Regina estaba en una de sus interminables sesiones en el salón de belleza, Alicia decidió actuar. Cogió algunas mantas y abrigos que ya no usaba, preparó una cesta con alimentos no perecederos y convenció a José, el jardinero, para que la llevara en coche hasta el centro de la ciudad. ¿Está segura de esto, señorita? José parecía preocupado. Si doña Regina se entera, ella no necesita saberlo. Por favor, José, es solo una acción humanitaria. Encontraron al mendigo exactamente en el mismo lugar, completamente empapado, temblando de frío. Sus ojos se abrieron de par en par cuando reconoció a Alicia bajando del coche. «Por favor, acepte esto», dijo ella, extendiéndole una de las mantas. Él dudó, mirándola con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Cuando finalmente habló, su voz era ronca, pero sorprendentemente educada. «La señorita no debería estar aquí. No es seguro». «Ni para usted», Alicia respondió, forzándole la manta en las manos. «Por favor, acéptela. No es caridad, es humanidad». Una sonrisa triste cruzó su rostro marcado. Humanidad. Hace tiempo que no oigo esa palabra. Aceptó la manta, envolviéndose en ella agradecido. «Gracias, señorita Alicia». «Alicia», repitió él, como si saboreara el nombre. Un hermoso nombre, significa noble, ¿sabía? La educación en su habla la sorprendió nuevamente. «¿Y usted? ¿Cómo se llama?» Él dudó por un largo momento antes de responder. «Puede llamarme Leo». «Leo». Alicia sonrió. «Cuídese, Leo. Intentaré volver cuando pueda». «No debería», dijo él rápidamente. «Su tipo de gente no se mezcla con el mío. Así es como funciona el mundo. Quizás el mundo esté equivocado». Él la estudió con aquellos ojos profundos, y de nuevo Alicia tuvo la sensación perturbadora de que había algo familiar en él. «Quizás lo esté, pero eso no cambia los hechos. Vaya antes de que alguien la vea». De vuelta en el coche, mientras José conducía apresurado a casa,
Alicia no podía quitarse la sensación de que había algo muy mal en aquella situación. Leo no era un mendigo común. Su forma de hablar, sus modales, incluso su postura, a pesar de la ropa harapienta y la apariencia descuidada, delataban una educación refinada. Poco sabía ella que sus visitas secretas al centro de la ciudad no pasaban desapercibidas. Regina tenía ojos y oídos por todas partes, y la red de informantes que mantenía entre los empleados de la casa garantizaba que nada escapara a su control. Mientras Alicia entraba en casa aquella tarde, creyendo haber mantenido su secreto, Regina ya planeaba cómo usar esa información a su favor. En la comodidad de su lujosa habitación, mirando a través de la ventana la lluvia que continuaba cayendo sobre Buenos Aires, Alicia no podía imaginar que aquel simple acto de bondad sería el catalizador para una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino que revelarían secretos largamente enterrados, secretos que Regina Domínguez Torres había dedicado años a mantener ocultos y que haría cualquier cosa para proteger. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por una rutina clandestina que Alicia jamás imaginó establecer. Siempre que Regina salía para sus compromisos sociales o viajes de negocios, ella encontraba una excusa para visitar el centro de la ciudad. A veces llevaba comida, otras veces ropa o medicinas básicas. José, el jardinero, se había convertido en su cómplice renuente, siempre advirtiéndole sobre los peligros, pero incapaz de negar ayuda a la joven que había visto crecer. Leo siempre estaba en el mismo lugar, como si supiera que ella vendría. Con el paso del tiempo, las conversaciones fueron haciéndose más largas, más profundas. Alicia descubrió que él tenía un conocimiento impresionante sobre arte, literatura y música clásica. Cuando le preguntaba sobre su pasado, él siempre desviaba el tema con una habilidad que delataba años de práctica en esconder verdades dolorosas. «Usted no es quien aparenta ser», Alicia dijo una tarde mientras compartían un café que ella había traído en un termo. Leo sonrió amargamente. «Ninguno de nosotros lo es, Alicia. Todos usamos máscaras. Algunas son solo más obvias que otras. Pero la suya esconde algo más grande, ¿no? Usted no nació en las calles». Él se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos perdidos en algún punto distante. Nacer es una cosa, renacer es otra. A veces, la vida nos fuerza a olvidar quiénes fuimos para sobrevivir a lo que nos convertimos. Esas palabras enigmáticas quedaron resonando en la mente de Alicia durante días. Había un dolor profundo en aquel hombre, una historia no contada que parecía pesar sobre sus hombros tanto como el hambre y el frío. Mientras tanto, en la mansión de los Torres, Regina recibía un informe detallado de sus actividades. Sentada en su despacho particular, examinaba las fotografías tomadas por un detective privado. Alicia conversando con Leo, entregándole mantas, compartiendo comidas. «Interesante», murmuró para sí misma, una sonrisa calculadora curvando sus labios perfectamente delineados. «Muy interesante». Su teléfono sonó. Era Augusto Domínguez, su hermano y brazo derecho en sus negocios más oscuros. «Regina, conseguí la información que pediste sobre ese mendigo». ¿Y? Nada. Absolutamente nada. Es como si hubiera surgido de la nada hace unos 2 años. Ningún registro, ningún paso por la policía, nada. Regina frunció el ceño. Un hombre sin pasado era siempre peligroso. Sigue investigando. Y quiero saber todo sobre las visitas de mi querida hijastra. Cada palabra intercambiada, cada gesto. ¿Estás planeando algo? Siempre estoy planeando algo, mi querido hermano. Así es como se mantiene el control. Aquella misma noche, durante la cena, Regina observaba a Alicia con ojos de halcón. La joven parecía distraída, empujando la comida en el plato sin real apetito. «Has salido mucho últimamente, Alicia», Regina comentó casualmente. «Espero que estés siendo cuidadosa». Alicia levantó los ojos, intentando mantener la expresión neutra. «Solo haciendo compras, visitando amigas». Regina tomó un sorbo de su vino. «Sabes, querida, he estado pensando en tu futuro. 23 años ya es una edad considerable. Muchas señoritas de tu posición ya están casadas». Marcos, que hasta entonces comía en silencio, levantó la cabeza. «Regina, ¿no crees que Alicia todavía es joven para...?»
¿Joven? Regina lo interrumpió con aquel tono que no admitía objeción. Marcos, querido, tu primera esposa tenía solo 20 años cuando se casaron, ¿no es así? El rostro de Marcos se contrajo con la mención de su difunta esposa, y él volvió a bajar los ojos al plato. Alicia sintió la familiar ola de rabia al ver a su padre ser manipulado tan fácilmente. No tengo interés en el matrimonio por el momento, Alicia dijo firmemente. No seas tonta, niña. El matrimonio es la mejor seguridad para una mujer de tu posición. Además, Regina hizo una pausa calculada. Sería una pena si ciertos comportamientos inadecuados llegaran a oídos de la sociedad. La sangre se le heló a Alicia. Regina lo sabía. De alguna manera, ella siempre sabía de todo. No sé de qué está hablando. ¿No? Qué pena. Tenía esperanzas de que fuéramos honestas la una con la otra. Regina limpió delicadamente sus labios con la servilleta. Pero no te preocupes, querida. Tus secretos están seguros conmigo. Por ahora. En los días que siguieron, Alicia vivió en constante aprensión. Sabía que Regina estaba tramando algo, pero no podía imaginar qué. Continuó visitando a Leo, pero ahora con aún más cautela, siempre mirando por encima del hombro, siempre temiendo ser observada. Fue durante una de esas visitas que Leo dijo algo que la dejó aún más intrigada. «Usa un broche muy bonito», comentó señalando la joya que Alicia llevaba en la solapa. Una pieza antigua que había pertenecido a su madre. Era de mi madre. Es una de las pocas cosas que tengo de ella. Leo estudió la pieza con una intensidad perturbadora. Zafiros y diamantes. Trabajo artesanal del siglo XIX. Muy raro. ¿Cómo sabe tanto sobre joyas? Él parpadeó, como si despertara de un trance. Yo no sé. A veces fragmentos del pasado surgen sin aviso, como fantasmas que se niegan a descansar. Leo, por favor, cuénteme quién es realmente. ¿Por qué vive así? Algunas preguntas son demasiado peligrosas para ser respondidas, Alicia. Algunas verdades destruyen más de lo que liberan. Pero, prométame una cosa, la interrumpió, tomándole la mano con una urgencia repentina. Sus manos, a pesar de sucias y callosas, eran sorprendentemente gentiles. Si algo sucede, si alguien intenta forzarla a hacer algo que no quiere, sea fuerte. Más fuerte de lo que cree ser capaz. Leo, me está asustando. Perdóneme, es solo que... Él le soltó la mano, volviendo a encogerse en su rincón habitual. Usted me recuerda a alguien a quien debí haber protegido y fallé. Las vacaciones de invierno llegaron con su carga usual de eventos sociales. La temporada de ópera en el Teatro Colón estaba en pleno apogeo, y Regina insistía en que la familia asistiera a todas las representaciones importantes. Era durante estos eventos que ella más brillaba, circulando entre la élite bonaerense como una reina en su corte. Fue en una de esas noches, durante el intermedio de la Traviata, que Regina lanzó su primera bomba. «Alicia, querida», dijo en voz lo suficientemente alta para que varias personas cercanas escucharan, «quiero que conozcas a Enrique Waldman». «Enrique, esta es mi adorable hijastra». Enrique Waldman era un hombre de unos 35 años, heredero de una de las mayores cadenas de supermercados del sur del país. No era desagradable a la vista, pero había algo en sus ojos que hizo que Alicia se sintiera inmediatamente incómoda. «Señorita Torres, es un placer finalmente conocerla. Su madrastra habla mucho de usted. El placer es mío». Alicia respondió educadamente, ya buscando una ruta de escape. Regina, sin embargo, no tenía intención de dejarla escapar. «Enrique está muy interesado en nuestro trabajo con la Fundación Torres. Pensé que podrías contarle sobre nuestros proyectos de caridad». La ironía de Regina hablando de caridad no pasó desapercibida para Alicia, pero ella mantuvo la sonrisa social. La conversación se arrastró durante el resto del intermedio, con Enrique haciendo preguntas cada vez más personales, y Regina animando la cercanía con sonrisas y comentarios sugerentes. De camino a casa, Regina fue directa al grano. «Enrique quedó encantado contigo». «Qué bien por él», Alicia respondió secamente. «No seas petulante. Es un excelente partido. Rico, bien educado, de buena familia, y completamente desinteresante». Regina se giró en el asiento del coche, sus ojos brillando peligrosamente.
¿Crees que tienes el lujo de ser selectiva? ¿Una señorita que pasa su tiempo libre en compañía de mendigos? Alicia sintió que el estómago se le hundía. Yo no... Ahórrame las negativas. Sé exactamente lo que has estado haciendo. Cada visita, cada conversación, cada toque de mano con ese indigente asqueroso. Es un ser humano, es basura social, y si continúas con este comportamiento vergonzoso, me aseguraré de que toda Buenos Aires sepa qué tipo de compañías prefiere la heredera de los Torres. No te atreverías. Pruébame. La sonrisa de Regina era puro veneno. Mira cómo reaccionará tu padre cuando se entere de que su hijita pura e inocente tiene encuentros secretos con un indigente. Mira cómo la sociedad te recibirá después de eso. Alicia sintió lágrimas de rabia quemándole los ojos. ¿Qué quieres? Quiero que te comportes como una señorita de tu posición debe comportarse. Quiero que seas amable con Enrique. Y quiero que dejes inmediatamente esas visitas ridículas al centro. ¿Y si me niego? Regina se inclinó más cerca, su perfume caro nauseabundo en el espacio confinado del coche. Entonces descubrirás que puedo hacer tu vida mucho más difícil de lo que ya es. Y no solo la tuya. Tu amigo mendigo también puede sufrir las consecuencias de tu terquedad. Era una amenaza clara, y Alicia sabía que Regina tenía medios para cumplirla. Con el corazón apesadumbrado, ella accedió a cenar con Enrique la semana siguiente. Pero la vida tiene maneras curiosas de desbaratar hasta los planes más cuidadosos. A la mañana siguiente, Alicia se despertó con gritos que venían del piso de abajo. Bajó corriendo las escaleras para encontrar una escena de caos. Marcos estaba caído en el suelo de la sala, sujetándose el pecho, el rostro contorsionado de dolor. «¡Papá!». Alicia se arrodilló a su lado mientras Regina gritaba órdenes a los empleados para llamar a una ambulancia. «Ali, Sia», Marcos logró susurrar, agarrándole la mano con fuerza desesperada. «Cuidado, ella. No hables, papá. Guarda tus fuerzas». Pero había algo en sus ojos, una advertencia desesperada que intentaba transmitir. Antes de que pudiera decir algo más, los paramédicos llegaron y él fue llevado deprisa al hospital. Las horas siguientes fueron un borrón de salas de espera, médicos con rostros graves y el olor siempre presente de desinfectante hospitalario. Marcos había sufrido un infarto grave. Sobreviviría, pero necesitaría cuidados intensivos y mucho reposo. Regina interpretó el papel de la esposa preocupada a la perfección, pero Alicia notó pequeños detalles, la forma en que revisaba el celular constantemente, las conversaciones susurradas con su hermano Augusto, el brillo calculador en sus ojos cuando los médicos mencionaron que Marcos necesitaría reducir drásticamente sus actividades. Fue solo tarde en la noche, cuando finalmente regresaron a casa, que Alicia comprendió la extensión del peligro en que se encontraba. Con su padre incapacitado, Regina tendría aún más control sobre todo, sobre los negocios, sobre la casa, sobre ella. Acostada en su cama, escuchando el viento aullar afuera, Alicia pensó en Leo y en su advertencia de ser fuerte. Apenas podía imaginar cuánto necesitaría esa fuerza en los días venideros, cuando los planes de Regina finalmente se revelarían en toda su cruel complejidad. 2 semanas pasaron desde el infarto de Marcos. El empresario estaba en casa, pero confinado a su habitación, aún demasiado débil para reasumir cualquier responsabilidad. Regina había tomado las riendas de todo con una eficiencia aterradora, y Alicia observaba impotente mientras su madrastra consolidaba su poder sobre el imperio Torres. «Necesito ver a mi padre», Alicia insistió una mañana gris de julio, parada frente a la puerta de la habitación principal. El médico fue claro. Regina respondió con falsa preocupación. «Marcos no puede tener emociones fuertes. Tu presencia puede agitarlo». «Eso es ridículo, soy su hija. Y es exactamente por eso que debes mantener distancia. Sabes lo ansioso que se pone con tus comportamientos rebeldes». Alicia apretó los puños, luchando contra el deseo de gritar. Regina la había aislado efectivamente de su propio padre, usando la salud de éste como arma. Aquella tarde, desesperada por algún tipo de normalidad, Alicia decidió arriesgarse a visitar a Leo. Necesitaba hablar con alguien que no formara parte de aquel mundo de mentiras y manipulaciones.
Lo encontró en su lugar habitual, pero había algo diferente. Parecía más abatido, más delgado, y tenía un corte reciente en la frente. «Dios mío, Leo, ¿qué pasó?» Él intentó sonreír, pero fue más una mueca de dolor. Algunos jóvenes decidieron divertirse a expensas del viejo mendigo. Nada grave. ¿Nada grave? Está herido. Alicia buscó en su bolso pañuelos limpios. «Déjeme ver eso. No debería estar aquí», dijo él mientras ella limpiaba cuidadosamente la herida. «Es peligroso para usted. ¿Desde cuándo se preocupa tanto por mi bienestar?» «Desde siempre», murmuró, tan bajo que Alicia casi no lo oyó. Había algo en la forma en que él la miraba, una mezcla de cariño y culpa que la perturbaba profundamente. Era como si él llevara el peso de 1000 palabras no dichas. «Leo, por favor. Sé que está escondiendo algo. Sé que no es quien aparenta ser». Él le tomó la mano, impidiéndole seguir limpiando la herida. Algunas máscaras, cuando se usan por demasiado tiempo, se funden con el rostro. Ya no pueden ser removidas sin destruir lo que hay debajo. Eso no es una respuesta. Es la única que puedo dar. Él le soltó la mano suavemente. «Váyase, Alicia, y no vuelva más». «¿Por qué? ¿Qué cambió?» «Todo». Sus ojos estaban llenos de una tristeza antigua. Gente vino a hacer preguntas. Gente peligrosa. Sobre usted, sobre sus visitas. Alicia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Regina. Tenía que ser obra de Regina. No tenga miedo por mí. Sé cuidarme. No es por usted que temo». Leo se levantó con dificultad, apoyándose en la pared. «Es por mí. Usted me hace querer ser de nuevo quien fui un día. Y eso es imposible». «¿Por qué imposible?» «Porque aquel hombre causó mucho daño, destruyó vidas. Merece estar donde está». Antes de que Alicia pudiera responder, el sonido de neumáticos chirriando en el asfalto mojado llamó su atención. Un coche negro se había detenido bruscamente en la esquina y 2 hombres bajaron apresurados. «Vaya», Leo la empujó. «Ahora». Pero era demasiado tarde. Los hombres ya estaban sobre ellos. Alicia reconoció a uno de ellos. Era uno de los guardias de seguridad que Regina había contratado recientemente. «Señorita Torres», el hombre dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, «su madrastra está preocupada. Pidió que la lleváramos a casa. Puedo ir sola, gracias». «Me temo que no es una sugerencia». El otro hombre se había posicionado detrás de Leo, bloqueando cualquier ruta de escape. Alicia vio el miedo genuino en los ojos de él, no por sí mismo, sino por ella. «Está todo bien», dijo ella, intentando mantener la voz tranquila. «Yo iré con ustedes». Durante el trayecto de vuelta, Alicia mantuvo el rostro pegado a la ventana, observando las calles de Buenos Aires pasar en un borrón grisáceo. Sabía que había cruzado una línea y que Regina no la dejaría pasar impune. La mansión estaba extrañamente silenciosa cuando llegaron. Los empleados parecían haberse evaporado, y solo Regina esperaba en la sala principal, impecablemente vestida como siempre, un vaso de vino tinto en la mano. «Déjenos a solas», ordenó a los guardias de seguridad. Cuando quedaron solas, Regina caminó lentamente alrededor de Alicia, como un depredador circulando a su presa. «Sabes, Alicia, siempre he admirado tu terquedad. Heredaste eso de tu padre, pero hay una línea delgada entre la determinación y la estupidez. ¿Qué quieres, Regina?» «Lo que siempre quise. Control, seguridad. Garantizar que todo lo que construí permanezca intacto». Regina se detuvo delante de ella, sus ojos fríos como el invierno argentino. «Y tú, mi querida, te has convertido en una amenaza para esa seguridad. Yo no soy una amenaza para nadie». «¿No?» Regina rió, un sonido sin humor. «Una heredera que prefiere la compañía de mendigos a su propia clase, que desafía abiertamente mis órdenes, que puede, en cualquier momento, decidir cuestionar ciertas decisiones financieras tomadas en nombre de su padre». Alicia entrecerró los ojos. «¿Qué decisiones?» «¿Ves? Ahí está. Esa curiosidad peligrosa». Regina volvió a circular. «Pero no te preocupes, encontré la solución perfecta para nuestro pequeño problema. No me casaré con Enrique, si es eso lo que está pensando». Regina rió de nuevo, esta vez con genuino divertimento. «¿Enrique?
Oh, mi querida niña ingenua, Enrique era solo una distracción. No, tengo planes mucho más creativos para ti. Un mal presentimiento se apoderó de Alicia. ¿Qué estás tramando? Te gusta tanto ese mendigo, ¿verdad? Pasas tanto tiempo con él, tanta energía defendiéndolo. Regina hizo una pausa dramática. Entonces te casarás con él. Alicia se quedó en shock, segura de haber oído mal. ¿Qué? Oíste perfectamente. Te casarás con tu querido Leo. Al fin y al cabo, si es lo suficientemente bueno para tu compañía clandestina, ciertamente es lo suficientemente bueno para ser tu marido. Esto es una locura. Es justicia poética. Regina saboreó otro sorbo de vino. Imagínate, Alicia Torres, la heredera casada con un mendigo. Será el escándalo del siglo en Buenos Aires. Nadie te volverá a tomar en serio. Ningún tribunal escuchará cualquier cuestionamiento que puedas hacer sobre la administración de los bienes de la familia. Mi padre nunca permitirá eso. Tu padre firmará cualquier papel que yo le ponga delante. Está débil, medicado, completamente dependiente de mí. Regina se acercó más. Y si intentas resistirte, bueno, los accidentes ocurren, especialmente con hombres en recuperación de problemas cardíacos. ¿Me está amenazando? ¿Está amenazando a mi padre? Estoy siendo práctica. Tienes dos opciones. Te casas con el mendigo y mantienes la boca cerrada sobre todo, o miras como tu padre tiene una recaída fatal. Alicia sintió que las piernas le flaqueaban. La mujer delante de ella no era solo ambiciosa, era peligrosa, capaz de cualquier cosa para mantener su poder. Leo nunca aceptará eso. Oh, pero lo aceptará. Regina sonrió como una serpiente. Mira, descubrí cosas muy interesantes sobre tu amigo. Cosas que él preferiría mantener enterradas. Además, los hombres en situación de calle son tan vulnerables. Tantos accidentes pueden ocurrir en las frías calles de Buenos Aires. Es un monstruo. Soy una superviviente. Crecí sin nada, Alicia. Nada. Sé lo que es pasar hambre, frío, humillación. Juré que nunca más pasaría por eso. Y no dejaré que una niña mimada destruya todo lo que he conquistado. Regina caminó hasta el escritorio y cogió un sobre. Aquí están los papeles. La boda será en 2 semanas. Pequeña, discreta, solo lo necesario para ser legal. Después de eso, tú y tu marido mendigo pueden vivir como quieran, siempre que sea lejos de aquí y en silencio. ¿Y si me niego? Regina tomó el teléfono y marcó un número. ¿Doctor Méndez? Sí, soy yo. Sobre esa medicación especial que discutimos para mi marido, miró significativamente a Alicia. «¡Pare!», Alicia gritó. «¡No haga eso!». Regina colgó tranquilamente. «¿Entonces tenemos un acuerdo?». Con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, Alicia asintió. «Excelente. Ahora ve a tu habitación y empieza a acostumbrarte a la idea. Pronto serás la señora...». Regina fingió pensar. «¿Cuál es su apellido?». «Ah, es verdad, no tiene uno. Qué apropiado». Alicia subió las escaleras con piernas temblorosas. En su habitación, cayó de rodillas junto a la cama, sollozando silenciosamente. ¿Cómo podría hacerle esto a Leo? ¿Cómo podría arrastrarlo a esta locura? Pero entonces recordó su advertencia. Sé fuerte, más fuerte de lo que crees ser capaz. Quizás él sabía de alguna manera que algo así sucedería. Quizás había más en esta historia de lo que parecía. Al día siguiente, Alicia fue llevada por guardias de seguridad hasta Leo. Él estaba sentado en su rincón habitual, mirando el horizonte gris. Cuando la vio acercarse acompañada, sus ojos se llenaron de comprensión y resignación. «Entonces llegó la hora», murmuró. «¿Lo sabías?». «Lo presentía. El destino tiene maneras crueles de cobrar viejas deudas». Él se levantó con dificultad. «¿Qué exige ella?». Alicia no podía mirarlo a los ojos mientras explicaba el plan insano de Regina. Cuando terminó, el silencio se extendió entre ellos como un abismo. «Lo siento mucho», finalmente susurró. «Intenté protegerte de esto. Intenté». «No». La voz de él era sorprendentemente firme. «No pidas disculpas. Si alguien debe pedir perdón aquí, soy yo. Usted, ¿por qué?». Leo la miró con esos ojos llenos de secretos. «Porque lo aceptaré. Me casaré contigo, Alicia». «Pero... ¿por qué? Ni siquiera me conoce de verdad».
Conozco más de lo que imagina, y quizás sea hora de que algunas verdades salgan a la luz. Él le extendió la mano, y aunque sucia y callosa, había una dignidad innata en el gesto. ¿Acepta casarse con este mendigo, señorita Torres? Alicia le tomó la mano, sintiendo que el mundo giraba fuera de control a su alrededor. Parece que ninguno de nosotros tiene elección. Siempre hay elecciones, Leo respondió enigmáticamente. A veces, solo necesitamos tener fe en que el camino más oscuro puede llevar a la luz más brillante. Mientras los guardias de seguridad los observaban con sonrisas despectivas, Alicia y Leo permanecieron de la mano, dos peones en un juego cuyas reglas aún no comprendían completamente. Pero en el fondo de sus ojos castaños, Alicia vio algo que Regina no había previsto. Una chispa de determinación, como si él supiera algo que cambiaría todo. El juego de Regina apenas comenzaba, pero quizás ella había subestimado a sus oponentes. Quizás, solo quizás, el mendigo de las calles de Buenos Aires guardaba cartas que nadie esperaba ver jugadas. La preparación para la boda más improbable de Buenos Aires comenzó una mañana nublada de agosto. Regina, siempre eficiente en su crueldad, había organizado todo con precisión militar. Leo fue llevado a un hotel modesto en el centro de la ciudad, donde sería preparado para la ceremonia. «No podemos tener un mendigo apestoso en el altar», Regina había dicho con su típico desdén. «Sería demasiado vergonzoso, incluso para mis propósitos». Alicia fue prohibida de verlo durante ese periodo. Pasó los días encerrada en su habitación, observando por la ventana cómo el invierno argentino se profundizaba, trayendo consigo vientos helados que parecían hacer eco del frío en su corazón. Las únicas visitas que recibía eran de la modista contratada para ajustar un vestido sencillo. Nada elaborado. Regina había insistido. Al fin y al cabo, no era una celebración, era un castigo. Fue doña Marta, la ama de llaves más antigua de la casa, quien trajo las primeras noticias sobre Leo. La señora de 60 años, que había servido incluso a la primera esposa de Marcos, entró en la habitación de Alicia con una bandeja de té y una mirada preocupada. «Señorita Alicia», susurró verificando que no hubiera nadie en el pasillo. «Necesito contarle algo». «¿Qué pasó, doña Marta?» «Es sobre el novio de la señorita». La palabra parecía difícil de pronunciar. Los empleados del hotel están comentando. Dicen que él no parece un mendigo común. Alicia se inclinó hacia adelante, ansiosa. ¿Cómo así? Después de limpio y afeitado, dicen que parece un verdadero caballero. Y más, conoce la etiqueta, habla varios idiomas, sabe qué cubierto usar para cada plato. Doña Marta parecía perturbada. ¿Cómo un hombre de la calle sabría esas cosas? El corazón de Alicia se aceleró. Una confirmación más de que Leo escondía un pasado complejo. ¿Algo más? Sí, pidió ver periódicos antiguos, específicos, de hace unos 15 años. El gerente del hotel lo encontró extraño, pero doña Regina lo autorizó. 15 años. ¿Qué habría pasado 15 años atrás que Leo necesitaba investigar? Aquella tarde, Regina apareció en su habitación con su habitual aire triunfante y una caja de terciopelo en las manos. «Su vestido está listo, supongo». «Está», Alicia respondió secamente. «Genial. Aquí tiene algo para completar el look». Regina abrió la caja, revelando un broche antiguo, una pieza elaborada con zafiros y diamantes en un diseño intrincado. Alicia abrió los ojos de par en par. El broche era idéntico al que su madre le había dejado, solo que en perfecto estado, mientras el suyo tenía algunas piedras faltantes. ¿De dónde salió esto? «Oh, es una pieza de familia, muy antigua». Regina estudió la joya con una sonrisa peculiar. «Perteneció a alguien que conocí hace mucho tiempo. Creo que es apropiado que lo uses en tu boda». «No usaré nada suyo». «Sí, lo harás. Es parte del acuerdo». Regina cerró la caja y la dejó sobre el tocador. «Considéralo un préstamo. Al fin y al cabo, después de la boda, ya no tendrás derecho a joyas de la familia Torres». Había algo en la forma en que Regina miraba el broche, una mezcla de satisfacción y algo más, dolor, rabia antigua, que dejó a Alicia profundamente inquieta. 2 días antes de la boda, Alicia finalmente logró ver a su padre.
Marcos estaba acostado en la cama, pálido y delgado, pero sus ojos se iluminaron cuando ella entró. «Mi hija», susurró, extendiendo su mano temblorosa. Alicia corrió a su lado, sosteniendo su mano con cuidado. «Papá, ¿cómo se siente?» «Mejor, ahora que estás aquí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Alicia, sobre este matrimonio, ¿usted lo sabe?» «Regina me contó. Dijo que insistes en casarte con este hombre». La confusión era evidente en su rostro. «No entiendo, hija. ¿Por qué?» Alicia se dio cuenta de que Regina había distorsionado completamente la historia. «Papá, no es lo que parece». «Regina ¿Está qué?» La voz de Regina cortó el aire. Estaba parada en la puerta observando con ojos de halcón. «¿Contándole a tu padre lo enamorada que estás? ¿Cómo no puedes vivir sin tu mendigo?» «Regina, por favor». Marcos intervino débilmente. «Quizás podamos hablar de esto». «Aplazar». «No hay nada de qué hablar, querido. Tu hija hizo su elección. Ahora necesita vivir con las consecuencias». Regina se acercó a la cama. «Y tú necesitas descansar». El médico fue claro sobre evitar el estrés. La amenaza implícita era clara. Alicia apretó la mano de su padre una última vez. «Todo estará bien, papá. Lo prometo». «Alicia». Marcos intentó sentarse, pero Regina lo empujó suavemente de vuelta a las almohadas. «Basta de visitas por hoy. Vamos, Alicia, tienes una boda que preparar». En la víspera de la ceremonia, el hotel donde Leo estaba hospedado se incendió. No un gran incendio, solo lo suficiente para destruir la habitación donde él estaba y forzar una evacuación. Milagrosamente, nadie resultó herido, pero todas las pertenencias de Leo fueron destruidas, incluyendo los periódicos antiguos que había reunido. Regina recibió la noticia con una calma sospechosa. «¡Qué tragedia!», comentó durante la cena, sin ningún rastro de sorpresa. «Pero no te preocupes, Alicia. Tu prometido está bien. Fue trasladado a otro hotel. La boda proseguirá según lo planeado». Alicia tuvo la certeza de que el incendio no había sido accidental. Regina estaba eliminando cualquier evidencia que Leo pudiera haber encontrado. ¿Pero evidencia de qué? En la mañana de la boda, Alicia fue despertada temprano por doña Marta y otras 2 empleadas. Mientras la preparaban, ella se sentía como una muñeca siendo vestida para un espectáculo macabro. El vestido era simple pero elegante. Regina no quería dar la impresión de que aprobaba la unión, pero tampoco podía permitir que la familia Torres pareciera pobre. «Señora, está hermosa», doña Marta susurró mientras ajustaba el velo. Su madre estaría orgullosa de su coraje. «Mi madre estaría horrorizada», Alicia respondió amargamente. «Quizás no. Su madre también enfrentó elecciones difíciles». Doña Marta dudó. Luego susurró aún más bajo. «Ella conocía a doña Regina, ¿sabía? Antes. Mucho antes de que conociera a su padre». Alicia se giró bruscamente. «¿Qué?» Pero antes de que doña Marta pudiera elaborar, Regina entró en la habitación como un huracán de Chanel No. 5 y seda negra. «Todos fuera», ordenó. Cuando quedaron solas, examinó a Alicia críticamente. «Adecuada. No olvidó el broche, espero». «Está aquí». Alicia tocó la joya prendida a su vestido. «Genial». Regina se acercó, ajustando el broche innecesariamente. «Sabes, hay una ironía deliciosa en todo esto. Si supieras... Pero no, algunos secretos es mejor que permanezcan enterrados». «¿Qué secretos?», Regina sonrió enigmáticamente. «Nada que te concierna. Ahora vamos. Tu príncipe mendigo te espera». La iglesia elegida era pequeña y discreta, en el barrio histórico de Buenos Aires. Solo lo esencial estaba presente: el sacerdote, los testigos legales necesarios, algunos guardias de seguridad de Regina. Marcos, aún muy débil, había sido convencido de quedarse en casa. Alicia caminó por el corto pasillo con Regina a su lado. La madrastra había insistido en hacer el papel que le correspondería al padre. Cada paso parecía resonar como una sentencia de prisión. Fue cuando vio a Leo esperando en el altar que su corazón casi se detuvo. La transformación era impresionante. Limpio, afeitado y vestido con un traje sencillo pero bien cortado, Leo era... guapo no era la palabra adecuada. Distinguido, noble. Había una presencia en él
que el disfraz de mendigo había ocultado por completo. Sus cabellos, ahora limpios y cortados, revelaban canas prematuras que le daban un aire de sabiduría melancólica. Pero eran sus ojos los que más habían cambiado. Sin la suciedad y la desesperación que los oscurecían, brillaban con una inteligencia aguda y algo más. ¿Reconocimiento? Cuando miró el broche en su vestido, su expresión se contorsionó en algo entre dolor y furia rápidamente suprimida. «Interesante elección de joya», murmuró cuando Alicia llegó a su lado. Regina, que aún no había visto a Leo transformado, palideció visiblemente. Por un momento, solo un momento, algo como miedo cruzó por sus ojos, pero se recuperó rápidamente, atribuyendo la reacción a la sorpresa. El sacerdote comenzó la ceremonia, las palabras rituales sonando vacías en la iglesia casi desierta. Alicia apenas podía respirar, su mente girando con preguntas. ¿Quién era realmente el hombre a su lado? ¿Por qué Regina había reaccionado de esa manera? Cuando llegó el momento de los votos, Leo sorprendió a todos al hablar con voz clara y cultivada. «Yo, Leonardo, te acepto a ti, Alicia, como mi esposa. Prometo protegerte, honrarte y revelar todas las verdades en el momento adecuado. Prometo que este sacrificio no será en vano y que la justicia, aunque tardía, prevalecerá». Las palabras no eran los votos tradicionales, y el sacerdote frunció el ceño, pero Leo lo miró con tal autoridad que el hombre continuó sin protestar. Alicia, con voz temblorosa, repitió sus votos sintiendo el peso del broche contra su pecho como si fuera de plomo. «Si alguien tiene alguna objeción a esta unión, hable ahora o calle para siempre», entonó el sacerdote. El silencio se extendió, pesado y opresivo. Regina observaba con su sonrisa de victoria, segura de haber ejecutado la humillación perfecta. Fue entonces cuando Leo se giró para mirarla directamente. «Tengo una objeción», dijo tranquilamente. Todos en la iglesia contuvieron la respiración. Regina dio un paso adelante. «No puedes objetar tu propio matrimonio, idiota». «No estoy objetando el matrimonio. Estoy objetando la farsa». Leo metió la mano en el bolsillo y sacó algo que hizo que Regina se tambaleara, una alianza de oro con una inscripción. «¿Reconoce esto, señora Torres? ¿O debo llamarla por el nombre que usaba hace 15 años?» El rostro de Regina perdió todo color. «No, no es posible. ¿Usted está muerto?» Leo sonrió amargamente. «Sí, se suponía que lo estaría, ¿no? Al fin y al cabo, fuiste tú quien se aseguró de ello». Alicia miraba de uno a otro, completamente perdida. «¿De qué están hablando?» Leo se giró hacia ella, y la máscara de fuerza que mantenía comenzó a resquebrajarse. «Te pido perdón, Alicia, por lo que estás a punto de descubrir, por el papel que tuve que desempeñar, por todo». Luego volvió su atención al sacerdote y a los testigos atónitos. «Antes de proseguir, creo que todos aquí merecen saber la verdad. Sobre quién soy realmente. Sobre por qué Regina Domínguez, sí, ese era su nombre antes, está tan desesperada por verme humillado, y sobre el crimen que ella cometió hace 15 años, creyendo que había quedado impune». «¡Cállate!», Regina gritó, toda compostura perdida. «Guardias, sáquenlo de aquí». Pero los guardias dudaron, confundidos por la autoridad natural en la voz de Leo. Y en esa vacilación, él dijo las palabras que cambiarían todo. «Mi nombre completo es Leonardo Domínguez Alarcón. Fui casado con Regina Domínguez durante 3 años, y ella intentó matarme para quedarse con mi fortuna, sin saber que yo sobreviviría para contar la verdad». El silencio que siguió a la revelación de Leo fue roto por el sonido de Regina cayendo pesadamente en uno de los bancos de la iglesia. Su rostro, normalmente una máscara de control y superioridad, estaba contorsionado en una expresión de puro terror. «No», susurró. «Usted murió. Yo vi el coche, el acantilado». «Usted vio lo que quería ver», Leo respondió, su voz cargada de años de dolor. «Un coche destruido en el fondo de un desfiladero en las sierras de Córdoba. Un cuerpo irreconocible que usted se apresuró a identificar como mío. Tan conveniente, ¿no? La viuda devastada heredando todo». Alicia sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Usted es su primer marido? Pero ¿cómo?
¿Por qué? Leo se giró hacia ella, y la máscara de fuerza que mantenía comenzó a resquebrajarse. Alicia, hay tanto que necesito explicar, tanto que usted merece saber. Eso es mentira. Regina se levantó, intentando recuperar el control. Este hombre es un impostor, un mendigo loco que sabe sobre la marca de nacimiento en su hombro izquierdo. Leo la interrumpió tranquilamente. ¿Que recuerda la noche en que usted puso sedantes en mi vino? ¿Que puede describir en detalle el bufete de abogados Méndez y Asociados, donde usted falsificó mi firma en documentos de transferencia de propiedad 3 días antes del accidente? A cada palabra, Regina parecía encogerse. Los guardias, los testigos, incluso el sacerdote, todos observaban hipnotizados el drama desarrollarse. Pero lo más importante, Leo continuó, acercándose a Alicia y tocando suavemente el broche en su vestido, es que puedo identificar esta joya, porque fui yo quien se la dio de regalo a mi hermana, Elena, en su 15º cumpleaños. Alicia sintió que la sangre se le helaba. Su hermana, Elena Domínguez Alarcón. Quizás usted la conoció por otro nombre después de que se casara. La voz de Leo estaba embargada de emoción. Elena Alarcón Torres, su madre. Alicia. El mundo pareció girar. Alicia tuvo que apoyarse en el altar para no caer. No, no puede ser. Yo soy su tío, Alicia. El hermano que su madre lloró por años, creyendo que estaba muerto. El hermano sobre quien ella debe haber hablado, aunque brevemente. Los recuerdos inundaron a Alicia como una avalancha. Su madre, en los últimos meses de vida, delirando con la enfermedad, llamando a un Leo. Todos pensaban que era efecto de la medicación, pero ahora... Por eso me pareció familiar, susurró ella. Por eso sentí que lo conocía. Usted tenía solo 8 años cuando desaparecí, Leo dijo suavemente. Yo solía visitarla a usted y a su madre frecuentemente. A usted le encantaba cuando yo tocaba el piano para usted. El hombre del piano, Alicia recordó súbitamente. Mamá tenía una foto. Dijo que era su hermano, pero que él se había ido de viaje largo. Regina se había recuperado lo suficiente para intentar una última jugada. Aunque sea verdad, y no estoy admitiendo nada, no pueden probar nada. Ya han pasado 15 años. 15 años durante los cuales viví un infierno, Leo dijo, girándose para encarar a su exesposa. ¿Sabe lo que le pasa a un hombre que lo pierde todo? No solo dinero o propiedades, sino identidad, familia, propósito. Sobreviví al accidente, sí, pero con heridas graves y amnesia parcial. Tardé meses en recordar quién era, y cuando finalmente lo logré, descubrí que estaba muerto para el mundo. Usted se había asegurado de ello. Caminó por la pequeña iglesia, sus palabras resonando en las paredes de piedra. Intenté volver, probar quién era, pero usted había sido meticulosa. Documentos falsificados, testigos comprados, incluso un cuerpo incinerado con mi nombre. Y mientras luchaba por recuperar mi vida, recibí la noticia de que mi hermana había muerto. Elena se fue creyendo que yo la había abandonado. Lágrimas corrían libremente por el rostro de Alicia ahora. El dolor en su voz era palpable. Eso me destrozó, Leo continuó. Completamente. Perdí la voluntad de luchar. Si no podía estar allí para mi hermana, si había fallado en protegerla de alguna manera, entonces, ¿qué importaba recuperar una vida vacía? Entonces yo simplemente me rendí. Dejé que las calles me engulleran. Me convertí en la nada que Regina había intentado hacerme ser. Entonces, ¿por qué ahora? Alicia preguntó. ¿Por qué rebelarse ahora? Leo sonrió tristemente. Por usted. Cuando la vi aquella tarde dividiendo mi sándwich con otros hambrientos, algo en mí reconoció la sangre de mi sangre, los mismos ojos de Elena, la misma compasión, la misma terquedad en hacer lo correcto, incluso cuando el mundo decía lo contrario. Yo sabía que necesitaba protegerla, aunque fuera de lejos. ¿Protegerme de qué? De ella. Leo señaló a Regina. Porque yo sabía que ella no había cambiado. Una persona capaz de intentar matar a su propio marido por dinero sería capaz de cualquier cosa. Y cuando descubrí que ella se había casado con el marido de Elena, no fue coincidencia. Alicia comprendió con horror. Regina conocía a mi madre a través de usted.
Ella sabía sobre nuestra familia, nuestra fortuna, y esperó. Leo confirmó. Esperó a que Elena muriera para acercarse a Marcos, vulnerable en su luto. Calculó cada movimiento como siempre hizo. Regina, dándose cuenta de que estaba perdida, intentó correr hacia la puerta, pero los propios guardias de seguridad que había traído la bloquearon. La revelación lo había cambiado todo. Ya no eran empleados de una mujer poderosa, sino testigos de una criminal confesa. «Ustedes no entienden», gritó. «Yo hice lo que necesitaba hacer. Ustedes no saben lo que es crecer sin nada, pasar hambre, ser humillada todos los días. Yo sé exactamente lo que es eso», Leo dijo tranquilamente. «Lo viví durante los últimos 15 años gracias a usted. La diferencia es que yo nunca perdí mi humanidad». El sacerdote, que había observado todo en shock silencioso, finalmente encontró su voz. «Creo que, dadas las circunstancias, este matrimonio no puede proseguir». «Al contrario», Leo dijo, sorprendiendo a todos de nuevo. «Me gustaría mucho proseguir. Si Alicia todavía me acepta, no como un mendigo forzado a casarse con ella, sino como su tío que juró protegerla, aunque sea a través de esta farsa». Alicia lo miró, intentando procesar todo. Usted aceptó casarse conmigo sabiendo que era la única forma de estar lo suficientemente cerca para protegerla cuando Regina finalmente mostrara sus verdaderos colores. Sí. Perdóneme por el engaño, pero yo necesitaba que ella creyera estar en control hasta el último momento. Pero sus amenazas, su padre está seguro. Tengo aliados, Alicia. 15 años viviendo en las sombras me enseñaron a reconocer a las personas buenas. Doña Marta, por ejemplo, ha estado vigilando su medicación, el doctor. Sebastián Pizarro, el abogado, tiene documentos que prueban todo lo que dije, guardados de forma segura durante años, esperando el momento adecuado. Como si hubiera sido invocado, la puerta de la iglesia se abrió y el doctor Pizarro entró, acompañado por 2 oficiales de policía. El abogado anciano, con sus 70 años, caminó con pasos firmes hasta el altar. «Leonardo», saludó con un asentimiento de cabeza. «Veo que finalmente decidió emerger de las sombras. Era hora, mi viejo amigo». El doctor Pizarro se giró hacia los policías. «Oficiales, creo que han escuchado suficiente. La señora Regina Domínguez Torres, o como prefiera ser llamada ahora, acaba de confesar intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos, entre otros crímenes». «Esto no va a quedar así», Regina gritó mientras era esposada. «Tengo abogados, tengo contactos. Ustedes van a pagar por esto». «¿Los mismos contactos que usó hace 15 años?» preguntó el doctor Pizarro con calma. «Creo que se sorprenderá al descubrir cuántos de ellos guardan resentimientos por sus manipulaciones a lo largo de los años. El poder construido sobre mentiras y miedo tiende a desmoronarse rápidamente». Mientras Regina era llevada, aún gritando amenazas vacías, Alicia permaneció inmóvil, intentando absorber la enormidad de lo que había descubierto. Su tío, a quien creía muerto, había vivido como mendigo durante años. Su madrastra era una instigadora de asesinato. Toda su vida había sido construida sobre mentiras. «Alicia», Leo dijo gentilmente, «sé que es mucho para procesar. Si quiere anular todo esto, si quiere que yo desaparezca...» «No». La vehemencia de su propia respuesta la sorprendió. «No, usted es la única familia real que me queda además de papá. Mamá estaría tan feliz de saber que usted está vivo». «Ella lo sabía», el doctor Pizarro intervino. «Elena nunca creyó completamente que Leonardo estuviera muerto. Fue ella quien me buscó, pidiéndome que investigara. Desafortunadamente, la enfermedad se la llevó antes de que pudiéramos reunir pruebas suficientes». «Entonces ella murió con esperanza», Alicia susurró. «Y con un último pedido», el abogado continuó, sacando un sobre de su carpeta. «Para ser entregado a usted en caso de que Leonardo fuera encontrado vivo». Con manos temblorosas, Alicia abrió el sobre. La letra de su madre, aunque débil por la enfermedad, era inconfundible. «Mi querida Alicia, si estás leyendo esto, entonces mis oraciones han sido escuchadas y Leo está vivo. Te pido que lo perdones por cualquier engaño necesario para mantenerte a salvo. Mi hermano siempre fue protector,
A veces demasiado. Confía en él como yo confié. La sangre de los Alarcón corre fuerte en ustedes dos, sangre de guerreros que no se doblegan ante la injusticia. Cuídense el uno al otro. La familia es lo que nos queda cuando todo lo demás se desmorona. Con amor eterno, mamá. Alicia levantó los ojos, encontrando los de Leo a través de las lágrimas. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, Leo dijo, extendiendo la mano. Vamos a casa. Su padre necesita saber la verdad. Y después, él sonrió y por primera vez en 15 años era una sonrisa genuina. Después empezamos a reconstruir, no solo patrimonios o fortunas, sino vidas, las nuestras y las de todos los que Regina perjudicó a lo largo de los años. ¿Y la boda? Claramente inválida, dadas las circunstancias. A menos, claro, sus ojos brillaron con un humor que Alicia comenzaba a reconocer como familiar. Que usted realmente quiera casarse con su tío recién descubierto. A pesar de todo, Alicia rió. Creo que voy a dejar pasar esa oportunidad. Salieron de la iglesia juntos, tío y sobrina, dejando atrás años de mentiras y manipulación. El sol de invierno había roto las nubes, bañando Buenos Aires en una luz dorada que parecía prometer nuevos comienzos. Pero Alicia sabía que la batalla no había terminado. Regina tenía recursos, conexiones y una mente venenosa que no aceptaría la derrota fácilmente. Habría desafíos por delante, verdades aún más profundas por descubrir y heridas antiguas por sanar. Sin embargo, mientras caminaba junto a su tío, quien había sacrificado todo para protegerla, Alicia sintió algo que no experimentaba hacía mucho tiempo: esperanza. Real, genuina esperanza de que la justicia, aunque tardía, había finalmente llegado. El mendigo de las calles de Buenos Aires se había revelado un príncipe disfrazado, no de cuentos de hadas, sino de coraje, sacrificio y amor familiar. Y eso, Alicia comenzaba a entender, era la verdadera nobleza, no la que viene de la sangre o del dinero, sino la que nace de las elecciones que hacemos cuando nadie está mirando, cuando sería más fácil simplemente rendirse. La historia de ellos estaba lejos de terminar, pero el capítulo más sombrío había sido cerrado. Era hora de escribir uno nuevo, con verdad en lugar de mentiras, amor en lugar de manipulación y justicia en lugar de codicia. El trayecto de vuelta a la mansión Torres se hizo en un silencio cargado de expectativa. Leo había insistido en ir junto, a pesar de las protestas de Alicia sobre el estado de salud de Marcos. Él necesita escuchar la verdad de mí, Leo había dicho con firmeza. Se lo debo a Elena. El doctor Pizarro los acompañaba, su carpeta repleta de documentos que había guardado durante 15 años. La paciencia, murmuró mientras el coche subía las laderas de Recoleta. A veces es la mayor de las virtudes en la búsqueda de justicia. La mansión parecía diferente cuando llegaron. Sin la presencia opresiva de Regina, hasta el aire parecía más ligero. Doña Marta los esperaba en la entrada, su rostro una mezcla de alivio y aprensión. Señorita Alicia, gracias a Dios está bien. Nosotros oímos, quiero decir, los guardias llamaron. Se detuvo al ver a Leo, sus ojos se abrieron de par en reconocimiento. Dios mío, ¿es usted de verdad? Hola, Marta, Leo dijo gentilmente. Usted no ha envejecido ni un día. Señor Leonardo. La ama de llaves se cubrió la boca con las manos, brotándole las lágrimas. Todos estos años, la señora Elena nunca perdió la esperanza. Lo sé, y siento mucho no haber podido volver antes. Él tomó las manos de la mujer mayor. ¿Cómo está Marcos? Despierto y agitado. Las noticias llegaron antes que ustedes. No para de preguntar por Alicia y por la verdad. Subieron las escaleras en solemne procesión. Alicia podía sentir el corazón acelerarse a cada escalón. ¿Cómo reaccionaría su padre? Él había amado a Regina, había confiado en ella completamente. Descubrir que había compartido la cama con la asesina de su cuñado. Marcos estaba sentado en la cama, apoyado en almohadas. A pesar de la palidez y la obvia debilidad, sus ojos estaban alertas y llenos de un dolor que iba más allá de lo físico. Alicia, susurró cuando ella entró. Luego sus ojos encontraron a Leo, y todo el color restante se drenó de su rostro. No
No puede ser. Hola, Marcos, Leo dijo, acercándose despacio a la cama. Siento mucho todo esto. Leo, ¿eres realmente tú? La voz de Marcos se quebró. Elena, ella tenía razón. Siempre dijo que no podías estar muerto, que sentirías si te hubieras ido de verdad. Mi hermana siempre me conoció mejor que nadie. Marcos intentó levantarse, pero sus fuerzas le fallaron. Regina, ella. Dios mío, ¿qué hice? ¿Cómo pude ser tan ciego? Ella era maestra en manipulación. El doctor Pizarro intervino abriendo su carpeta. Señor Torres, necesita entender que fue víctima de un esquema elaborado que comenzó mucho antes de conocerla. El abogado comenzó a exponer las evidencias metódicamente. Documentos mostrando cómo Regina había falsificado la muerte de Leo, cómo había transferido sus bienes, cómo había planeado acercarse a Marcos después de una exhaustiva investigación sobre la familia Torres. Ella sabía sobre la enfermedad de Elena incluso antes que ustedes. El doctor Pizarro reveló, mostrando registros médicos obtenidos ilegalmente. Sabía que su esposa no tendría mucho tiempo, y esperó. Calculó el momento perfecto para aparecer en su vida, una empresaria de éxito, sofisticada, interesada en las mismas inversiones. El encuentro en el club de golf, Marcos recordó con horror. Ella dijo que fue coincidencia. Nada era coincidencia con Regina. Ella había estudiado su rutina, sus gustos, incluso el tipo de mujer que lo atraía. Se moldeó para ser exactamente lo que usted necesitaba en ese momento de vulnerabilidad. Alicia sostuvo la mano de su padre mientras él absorbía cada revelación. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras la extensión del engaño se hacía clara. ¿Pero por qué?, preguntó. Ella ya había robado la fortuna de Leo. ¿Por qué venir por nosotros? Codicia, Leo dijo simplemente. Y algo más, venganza. Verá, Elena había comenzado a investigar mi desaparición. Regina debió haberlo descubierto. Destruir a su familia era garantizar que cualquier investigación muriera con ella. Y casi lo logró, el doctor Pizarro añadió. Si no fuera por la terquedad de Leonardo en sobrevivir y su determinación en proteger a Alicia, incluso viviendo como indigente. ¿Cómo sobreviviste?, Marcos le preguntó a Leo. El accidente... Leo se sentó en el sillón junto a la cama, sus ojos distantes recordando. Fue planeado meticulosamente. Regina había puesto sedantes en mi cena. Cuando tomé el coche hacia nuestra casa en la sierra, ya estaba mareado. Los recuerdos están fragmentados, pero recuerdo el coche perdiendo los frenos, la barrera acercándose, la caída. Hizo una pausa, respirando profundamente. Desperté 3 meses después en un hospital público en La Plata. Una pareja de agricultores me había encontrado tirado lejos del coche, aún vivo por milagro. Sin documentos, con heridas graves en la cabeza, no sabía quién era. Me llamaban Juan, me cuidaron como a un hijo. Pero lo recordaste eventualmente, Alicia dijo. Poco a poco. Fragmentos primero. Un rostro, un nombre, una canción. Tardé casi 1 año en juntar las piezas. Cuando finalmente recordé e intenté volver, su voz se quebró. Regina había sido eficiente. Leonardo Domínguez Alarcón estaba muerto y enterrado. Tenía certificado de defunción, cremación, inventario. Nadie creía a un hombre sin documentos, con cicatrices desfigurantes, alegando ser un muerto. Fue cuando me buscó, el doctor Pizarro continuó. Pero las pruebas eran circunstanciales. Necesitábamos más, y entonces Elena enfermó. Y yo me rendí, Leo admitió. Si no podía ni proteger a mi hermana, ¿de qué servía luchar? Dejé que la amargura me consumiera. Me convertí en la nada que el mundo insistía que yo era. Hasta que me vio, Alicia comprendió. Hasta que la vi a usted. Elena vivía en usted, Alicia. Su bondad, su coraje, su negativa a aceptar las injusticias del mundo. Yo sabía que Regina eventualmente intentaría destruirla también. No podía dejar que eso sucediera. Marcos apretó la mano de su hija. Perdóname, Alicia, por haber traído a esa mujer a nuestras vidas, por haber sido débil. No, papá, fuiste engañado, todos lo fuimos. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Doña Marta entró con una expresión preocupada.
Perdón, pero hay policías abajo. Dicen que necesitan declaraciones y... Dudó. La prensa ya se está aglomerando en el portón. La noticia se ha extendido. Leo se levantó. Yo me encargo de eso. Marcos necesita descansar. No, Marcos dijo con firmeza súbita. No me voy a esconder. Regina me usó, me hizo parecer tonto, pero no voy a dejar que siga controlando nuestras vidas a través del miedo. Bajaremos juntos. Como familia. El resto del día transcurrió en un torbellino de declaraciones, abogados y reporteros. La historia del mendigo que era un millonario, de la madrastra villana y de la heredera valiente se extendió como fuego. Pero en medio del caos, algo importante estaba ocurriendo. Una familia se estaba reconstruyendo. Por la noche, cuando finalmente quedaron solos, Leo tocó el piano por primera vez en 15 años. Era el mismo piano que Elena solía tocar, mantenido afinado por Marcos en su memoria. Las notas de una melodía familiar llenaron la sala, la canción de cuna que Elena cantaba a Alicia cuando era niña. Mamá decía que la habías compuesto para ella, Alicia dijo, sentándose a su lado en el banco, para su 15º cumpleaños, el mismo día que le di el broche. Leo sonrió tristemente. Ella dijo que guardaría ambos para siempre, y los guardó de alguna manera. El broche a través de ti, y la música a través de los recuerdos. Tío Leo, Alicia comenzó vacilante, ¿qué va a pasar ahora? ¿Con Regina? ¿Con los negocios? ¿Con todo? Regina enfrentará la justicia, finalmente. En cuanto a los negocios, bueno, parece que tenemos mucho que desenmarañar. Años de contratos fraudulentos, desvíos, manipulaciones. Pero lo haremos juntos. ¿Y usted va a recuperar su vida? ¿Su identidad? Leo consideró por un momento. Leonardo Domínguez Alarcón murió hace 15 años. El hombre que regresó es diferente, más sabio, espero, más humilde, ciertamente. Quizás sea hora de crear una nueva identidad, manteniendo lo mejor del pasado pero abrazando las lecciones del presente. ¿Las lecciones de las calles? Las lecciones de la humanidad. ¿Sabes, Alicia? Vivir entre los olvidados me enseñó más sobre el valor real que todos los años de riqueza. Vi generosidad donde no había nada que dar. Vi dignidad donde el mundo solo veía degradación. Vi amor donde otros solo veían desesperación. Por eso dividió su sándwich aquel día. Aprendí que a veces un pequeño gesto puede significar todo, que la verdadera riqueza no está en lo que guardamos, sino en lo que compartimos. Hizo una pausa. Pretendo usar mi fortuna cuando la recupere para crear algo significativo. Centros de apoyo, programas de reintegración, oportunidades reales para aquellos que la sociedad descartó. Yo quiero ayudar, Alicia dijo firmemente. Mamá lo aprobaría. Estoy seguro de que sí. Marcos apareció en la puerta, apoyado en un bastón, pero determinado. ¿Puedo unirme a ustedes? Mientras él se acomodaba en el sillón, Alicia percibió que a pesar de todo el dolor y las revelaciones, algo bueno había surgido. La familia que Regina había intentado destruir estaba más fuerte, unidos no solo por sangre, sino por elección, por perdón, por esperanza compartida. El doctor Pizarro llamó, Marcos dijo. Regina está intentando negociar. Aparentemente, tiene información sobre otras víctimas, otros crímenes. Quiere hacer un acuerdo. Típico de ella, Leo murmuró, siempre guardando cartas bajo la manga. ¿Qué piensan ustedes? Marcos preguntó. Debemos escuchar. Alicia y Leo se miraron, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Había aún mucho que descubrir, muchas heridas que sanar, muchas injusticias que corregir. Creo, Alicia dijo finalmente, que la verdad completa, por dolorosa que sea, es mejor que una mentira cómoda. Si hay otras víctimas, ellas merecen justicia también. Leo asintió. Elena estaría orgullosa de ti. De nosotros, Alicia corrigió. Ella estaría orgullosa de todos nosotros. Por no rendirnos, por elegir la verdad, por permanecer familia a pesar de todo. Afuera, la noche de Buenos Aires se extendía fría y clara. Dentro de la mansión Torres, 3 personas unidas por el dolor y la esperanza comenzaban a escribir un nuevo capítulo.
Uno donde los mendigos podían ser príncipes, donde la verdad vencía a la mentira y donde el amor familiar demostraba ser más fuerte que cualquier ambición. El camino por delante sería difícil. Regina no se rendiría fácilmente, y las ramificaciones de sus crímenes aún estaban siendo descubiertas. Pero aquella noche, con la música de Elena resonando por las paredes que habían presenciado tanta tristeza, había paz, y la promesa de que, juntos, ellos reconstruirían no solo fortunas, sino vidas enteras. Los días que siguieron trajeron revelaciones aún más perturbadoras. El acuerdo que Regina había propuesto reveló una telaraña de crímenes que se extendía por 2 décadas. Sentada en una sala de interrogatorios en la Comisaría Central de Buenos Aires, vestida con el uniforme naranja de la prisión preventiva, parecía haber envejecido años en cuestión de días. ¿Quieren toda la verdad?, escupió las palabras a los investigadores, con Alicia, Leo y sus abogados observando a través del cristal espejado. Les daré la verdad, pero quiero garantías. Reducción de pena, prisión especial. El fiscal, doctor Ricardo Vargas, mantenía una expresión impasible. Eso dependerá del valor de la información, señora Domínguez. Regina rió amargamente. Torres, todavía soy legalmente Torres. Miró directamente al espejo como si pudiera ver a través de él. No fui la primera esposa de Leonardo por casualidad. ¿Saben quién fue mi primer marido? ¿Qué le pasó? Leo, al otro lado del cristal, se tensó visiblemente. Alicia le tomó la mano. Continúe, el fiscal animó. Antonio Domínguez, socio de Leonardo en las empresas de importación. Murió de un ataque cardíaco súbito a los 32 años. Muy conveniente, ¿no? La sonrisa de ella era venenosa. Leonardo heredó su parte en el negocio. Se hizo millonario de la noche a la mañana. ¿Está insinuando que...? No estoy insinuando nada. Estoy diciendo, Leonardo mató a mi primer marido y yo tenía pruebas. Por eso él se casó conmigo, para mantenerme callada. Pero yo era más lista. Guardé las evidencias. Planeé mi venganza. Al otro lado del cristal, Leo había palidecido. Mentiras, murmuró. Antonio era mi mejor amigo. El doctor Pizarro, que los acompañaba, le puso una mano en el hombro. Ella está intentando sembrar dudas. Es lo que hace. Pero Regina no había terminado. ¿Quieren saber por qué Elena Torres investigaba tanto la desaparición de su hermano? Porque ella lo sabía. Sabía que él era capaz de matar. Tenía miedo de lo que él podría haberme hecho. Eso es mentira. Alicia explotó, pero fue contenida por los abogados. El fiscal mantuvo la calma. Si tenía pruebas de asesinato, ¿por qué no las presentó en su momento? Porque yo era joven, pobre, sin recursos. ¿Quién me creería a mí contra el poderoso Leonardo Alarcón? Así que esperé. Planifiqué. Me acerqué a él, lo seduje, me casé. Y entonces hizo una pausa dramática. Ejecuté justicia con mis propias manos, intentando matarlo, dándole lo que se merecía, pero el desgraciado sobrevivió. Como siempre, tenía al diablo protegiéndolo. Las horas siguientes fueron tortuosas. Regina tejió una narrativa elaborada, mezclando verdades con mentiras, pintando a Leo como un asesino frío que había eliminado a su socio para quedarse con todo. Presentó documentos, algunos claramente falsificados, otros perturbadoramente auténticos. Cuando finalmente fueron liberados, Leo estaba destrozado, sentado en el coche, mirándose las manos como si no las reconociera. Antonio era mi hermano en todo menos sangre, dijo bajito. Crecimos juntos, construimos el negocio de la nada. Cuando él murió, su voz se quebró. Fue el peor día de mi vida. Y ahora ella quiere transformar eso en... No la creemos, Alicia dijo firmemente. Nadie que lo conozca la creería. Pero ¿y los que no me conocen? ¿Y si hay algo en sus acusaciones que haga dudar a la gente? El doctor Pizarro, siempre práctico, ya estaba haciendo llamadas. Voy a conseguir los registros originales de la muerte de Antonio Domínguez. Autopsia, informes médicos, todo. Vamos a probar que fue muerte natural. Pero la semilla de la duda había sido plantada, exactamente como Regina pretendía. Aquella noche, en la mansión Torres, el ambiente estaba pesado. Marcos, aún recuperándose pero cada día más fuerte,
convocó una reunión familiar. «Necesitamos hablar de esto abiertamente», dijo. «Regina es maestra en manipulación. Si dejamos que estas acusaciones se extiendan sin respuesta, ella está mintiendo», Alicia insistió. «Tiene que estarlo». «Claro que sí», Marcos asintió. «Pero las mentiras, cuando se repiten lo suficiente, cobran vida propia. Necesitamos la verdad. Toda la verdad». Leo se levantó caminando hasta la ventana. Antonio Domínguez era más que mi socio. Era mi salvador. Se giró para mirarlos. «Crecí en un orfanato con Elena. Nuestros padres murieron cuando éramos muy jóvenes. Antonio fue adoptado por una familia rica, pero nunca se olvidó de nosotros. Cuando cumplió 18 años y recibió su herencia, lo primero que hizo fue buscarme. Sonrió con el recuerdo. Dijo que íbamos a construir un imperio juntos, que nunca más Elena y yo pasaríamos necesidad. Y lo construimos. Importación, exportación, inversiones. En 5 años éramos una de las empresas más prometedoras del sur. «¿Y Regina?», Alicia preguntó. «Apareció en nuestras vidas como secretaria, hermosa, eficiente, ambiciosa. Antonio se enamoró inmediatamente. Se casaron en 6 meses. Leo cerró los ojos. Yo tenía dudas sobre ella, pero vi a mi amigo feliz y me callé. Cuando él murió, ¿cómo fue?», Marcos preguntó gentilmente. «Súbito. Estaba en el despacho revisando contratos. Se levantó para tomar café y simplemente se cayó. Los médicos dijeron que fue un aneurisma, fulminante. No había nada que pudiéramos haber hecho». Lágrimas corrían por su rostro. Regina estaba inconsolable, o parecía estarlo. Ahora me pregunto, ¿si ella tuvo algo que ver con eso? El doctor Pizarro, que había regresado, completó. «Acabo de recibir los registros. La autopsia fue completa. Antonio tenía un aneurisma cerebral no diagnosticado, una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. No hay señales de envenenamiento o cualquier interferencia externa. Pero Regina dijo tener pruebas, falsificadas, ciertamente, o distorsionadas. Ella tuvo 15 años para crear esa narrativa. El abogado parecía cansado. El problema es que ahora la duda existe. La prensa ya está informando. Nuevo giro en el caso del mendigo millonario». Alicia tomó la tableta, leyendo los titulares con creciente indignación. Las insinuaciones eran sutiles pero dañinas. La opinión pública, que se había solidarizado con Leo, comenzaba a dividirse. «Necesitamos responder», dijo ella. «No podemos dejar que Regina controle la narrativa». «De acuerdo», dijo una nueva voz desde la puerta. Era Augusto Domínguez, el hermano de Regina, escoltado por policías. «Por eso estoy aquí». Todos se tensaron. Augusto había sido cómplice de Regina en muchos de sus esquemas. «Vine a hacer un acuerdo propio», continuó. «A cambio de protección y reducción de pena, puedo probar que mi hermana mintió sobre todo, incluyendo sobre la muerte de Antonio». «¿Por qué deberíamos confiar en usted?», Leo preguntó. «Porque, a diferencia de ella, yo sé cuándo el juego ha terminado, y porque...» dudó. «Tengo cáncer. Terminal. 3 meses, como máximo. No quiero morir cargando sus secretos». Las revelaciones de Augusto fueron devastadoras. Él había ayudado a Regina a falsificar documentos, a crear falsas evidencias, a construir toda la narrativa sobre Leo ser un asesino. «Ella los odiaba», dijo, mirando a Leo. «No por el dinero, no al principio, sino porque Antonio lo amaba a usted más que a ella, porque incluso casado, su lealtad era primero para ustedes. Ella no soportaba ser segunda en nada. Entonces, cuando él murió, ella vio la oportunidad. Si no podía tener su amor, tendría todo lo demás. Seducirlo a usted fue fácil. Ella sabía que usted se sentía culpable por la muerte de su amigo, vulnerable. El resto se encogió de hombros. Historia. Con la declaración grabada de Augusto y las evidencias reunidas por el doctor Pizarro, la verdad comenzó a emerger. Regina había construido un castillo de mentiras, y éste se estaba desmoronando espectacularmente. La rueda de prensa fue organizada para el día siguiente. Leo, apoyado por Alicia y Marcos, enfrentó las cámaras con dignidad renovada. «He salido a la luz pública no para defenderme de acusaciones infundadas», comenzó,
sino para honrar la memoria de un hombre que fue difamado sin poder defenderse. Antonio Domínguez fue mi hermano, mi socio, mi mejor amigo. Su muerte fue una tragedia que cargo hasta hoy. Usar su memoria como arma es la última crueldad de una mujer que ya ha causado demasiado dolor. Prosiguió contando la verdadera historia, el orfanato, la amistad, la construcción del negocio, la pérdida devastadora. Cuando terminó no había ojos secos en la sala. Alicia tomó el micrófono a continuación. Mi tío perdió 15 años de su vida. Vivió como indigente no por elección, sino porque fue privado de su identidad, su dignidad, todo. Pero él nunca perdió su humanidad. Lo vi cuando, incluso pasando hambre, dividió lo poco que tenía. Ese es el hombre que Regina quiere que crean que es un asesino. El impacto fue inmediato. La opinión pública, volátil como siempre, se volvió firmemente contra Regina. Sus mentiras habían sido expuestas definitivamente, pero Leo no estaba interesado en venganza. Aquella noche, anunció sus planes para la familia. Con mi fortuna recuperada y los bienes de Regina revertidos como reparación, tenemos recursos considerables. Quiero crear la Fundación Elena Torres, no solo un refugio o programa de alimentación, sino un centro completo de reintegración social. ¿Cómo funcionaría?, Marcos preguntó genuinamente interesado. Vivienda temporal, capacitación profesional, atención médica y psicológica, asistencia jurídica. Un lugar donde personas como yo fui puedan recuperar no solo un techo, sino una vida. Leo miró a Alicia. Me gustaría que usted liderara el proyecto educativo. Su formación en pedagogía sería perfecta. Alicia sonrió, con lágrimas en los ojos. Mamá estaría tan orgullosa. ¿Y usted, Marcos? El proyecto necesitará a alguien con experiencia en gestión, alguien que entienda de transformar visiones en realidad. Marcos, que había pasado las últimas semanas cuestionando todas sus elecciones, pareció cobrar nueva vida. Sería un honor, una oportunidad de hacer algo verdaderamente significativo. Mientras discutían los detalles, el teléfono sonó. Era el doctor Pizarro con noticias del tribunal. Regina ha sido condenada. Intento de homicidio, estafa, falsificación. La lista es larga. Le dieron 30 años sin posibilidad de progresión de régimen por 10. Hubo un momento de silencio. No era celebración, sino alivio. Justicia, finalmente. ¿Y Augusto?, Leo preguntó. 3 años, con derecho a arresto domiciliario debido a su condición de salud. Él parece aliviado. Después de colgarse quedaron en silencio contemplativo. Tanto había cambiado en tan poco tiempo. La farsa de un matrimonio forzado se había convertido en la chispa que expuso décadas de mentiras y trajo verdad y justicia. ¿Sabes?, Alicia dijo finalmente. De una forma distorsionada, Regina nos hizo un favor. Si no hubiera forzado aquel matrimonio insano, podrías haber permanecido en las sombras para siempre, tío. Y yo habría muerto sin saber la verdad, Marcos añadió, viviendo una mentira hasta el final. Leo negó con la cabeza. El mal a veces sirve como catalizador para el bien, pero el precio... Pensó en todos los años perdidos, en Elena muriendo sin verlo de nuevo. El precio fue demasiado alto. Entonces vamos a asegurarnos de que valga la pena, Alicia dijo con determinación. Vamos a transformar este dolor en propósito. Cada persona que ayudemos a través de la fundación será una victoria sobre todo lo que Regina representaba. Afuera, Buenos Aires se preparaba para otra noche fría de invierno. Pero dentro de la mansión Torres, el calor de la familia reunida y de propósitos renovados creaba un refugio contra cualquier tormenta. 2 años habían pasado desde aquel fatídico día en la iglesia. La mañana de primavera en Buenos Aires traía consigo no solo el perfume de los jacarandás floridos, sino también la promesa de renovación que impregnaba cada aspecto de la vida de la familia Torres Alarcón. La Fundación Elena Torres ocupaba ahora un complejo entero en el barrio de Villa Crespo, transformando antiguas fábricas abandonadas en espacios de esperanza. Alicia caminaba por los pasillos observando las aulas repletas, los talleres de formación profesional en pleno funcionamiento, el comedor sirviendo comidas dignas para cientos de personas que, como Leo había sido,
Eran invisibles para la sociedad. Directora Alicia, una voz joven la llamó. Era Pedro, uno de los primeros beneficiarios del programa. Hace un año vivía en las calles. Hoy era auxiliar administrativo en una empresa colaboradora. Vine a traer mi primer cheque de pago. Quería que usted lo viera. Alicia sonrió, emocionada. Cada historia de éxito era una victoria personal. Felicidades, Pedro. Su madre debe estar orgullosa. Ella llora cada vez que le cuento sobre mi día de trabajo. Él rió, con los ojos llorosos. Dijo que nunca imaginó ver a su hijo con un contrato de trabajo. Mientras conversaban, Leo apareció acompañado de un grupo de inversores interesados en expandir el proyecto a otras ciudades. A sus 53 años, con los cabellos ahora completamente canosos, pero el porte erguido y digno, se había convertido en una de las voces más respetadas en proyectos sociales del país. Señores, esta es nuestra directora educativa, Alicia Torres, la verdadera alma del proyecto, Leo presentó con orgullo evidente. Después de que los visitantes se fueron, tío y sobrina caminaron hasta la terraza del edificio, desde donde podían ver el río de la Plata brillando bajo el sol. Era su ritual semanal, un momento para reflexionar sobre el camino recorrido. Recibí una carta hoy, Leo dijo, sacando un sobre del bolsillo. De Regina. Alicia se tensó. Incluso después de 2 años, el nombre aún provocaba una reacción visceral. ¿Qué quiere ella? Perdón. Leo le entregó la carta para que la leyera. La letra, antes firme y arrogante, estaba temblorosa. Las palabras cuidadosamente elegidas hablaban de arrepentimiento, de años desperdiciados en odio, de una vida destruida por la propia ambición. ¿Usted cree? Alicia preguntó después de leer. Creo que la prisión y la enfermedad de Augusto la hicieron reflexionar. Él murió hace 6 meses, como habrá oído. Al final era el único que todavía la visitaba. Leo suspiró. Pero perdón, es un proceso, no una decisión. Quizás un día. Usted es más generoso de lo que yo sería. No es generosidad, es supervivencia. El odio corroyó a Regina por dentro hasta que no quedó nada. No dejaré que haga lo mismo conmigo. Un movimiento en el patio de abajo llamó su atención. Marcos estaba supervisando la instalación de un nuevo parque infantil en el área infantil de la fundación. Totalmente recuperado, había encontrado nueva energía y propósito en el trabajo social. A su lado, una mujer de mediana edad se reía de algo que él decía. Papá y Carmen parecen llevarse bien. Alicia observó con una sonrisa maliciosa. Carmen Rodríguez era psicóloga voluntaria de la fundación, viuda desde hacía 5 años, y había desarrollado una amistad especial con Marcos en los últimos meses. Él merece ser feliz de nuevo, Leo asintió. Elena lo aprobaría. Ella siempre decía que el amor no debía ser enterrado con los muertos. Hablando de amor, Alicia consultó el reloj. Tengo que irme. Tengo un compromiso. Leo sonrió con complicidad. ¿Cómo está el joven médico? Alicia se sonrojó. El doctor. Lucas Mendoza había llegado a la fundación un año antes como voluntario en la atención médica. Hijo de una familia humilde del interior, se había graduado con una beca completa y dedicaba sus días libres a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. La conexión entre él y Alicia había sido instantánea. Lucas está bien. De hecho, ella dudó, luego sonrió radiante. Me pidió matrimonio ayer. ¡Alicia! Leo la abrazó calurosamente. ¡Qué noticia tan maravillosa! Y tú dijiste que sí, claro, pero un sí real esta vez. Por amor, por elección, por un futuro compartido. Elena estaría radiante. ¿Cuándo será la boda? En primavera. Queremos algo sencillo, aquí en la fundación, con la gente que ayudamos. Lucas insiste en que ellos son nuestra verdadera familia extendida. Leo se limpió una lágrima discreta. Él parece un joven sabio. Aprendió de los mejores. Alicia guiñó un ojo. Al fin y al cabo lo tuvo a usted como ejemplo de lo que significa la verdadera nobleza. Aquella tarde, la fundación recibió una visita inesperada. Un señor bien vestido, de unos 60 años, pidió hablar con Leo en particular. Cuando quedaron a solas en la oficina, el hombre se presentó. Mi nombre es Carlos Domínguez. Era primo de Antonio. Leo se enderezó en la silla. Carlos,
Antonio hablaba mucho de usted. Vivía en Europa, si no me equivoco. Suiza. Regresé cuando me enteré de todo. El hombre parecía emocionado. Pasé los últimos meses investigando, reuniendo información. Necesitaba asegurarme. ¿Asegurarse de qué? Carlos sacó una carpeta de documentos. De que usted era inocente, de que la memoria de mi primo estaba siendo preservada con honor, y de que aquella mujer había finalmente pagado por sus mentiras. Carlos, Por favor, déjeme terminar. Antonio dejó una carta para ser abierta solo si algo le sucedía. Estaba con el abogado de la familia en Zúrich. En ella expresa sus temores sobre Regina, su gratitud por su amistad y... hizo una pausa. Su deseo de que, si algo le sucediera, usted cuidara de sus bienes como si fueran suyos. ¿Él lo sabía? Sospechaba. Regina había hecho comentarios extraños, preguntas sobre seguros de vida, herencias. Antonio no era tonto, pero la amaba demasiado para creer lo peor. Carlos entregó los documentos. Vine a devolver lo que es suyo por derecho. La parte de Antonio en el negocio original, con intereses y correcciones. Úselo para el bien como él querría. La cantidad era sustancial, suficiente para expandir la fundación a todo el estado. Leo miró los papeles por un largo momento antes de hablar. Acepto, pero con una condición, que sea usado para crear el Instituto Antonio Domínguez dentro de la fundación. Un centro de emprendimiento para jóvenes desfavorecidos, dándoles la oportunidad que Antonio me dio. Carlos sonrió, con lágrimas en los ojos. Él se sentiría honrado. Los preparativos para la boda de Alicia ocuparon los meses siguientes. A diferencia de la farsa anterior, cada detalle fue elegido con amor y significado. El vestido fue confeccionado por las modistas del programa de capacitación de la fundación. Las flores vinieron de la huerta comunitaria que habían creado en la terraza. La comida sería preparada por los egresados del curso de gastronomía. En la víspera de la boda, Alicia encontró a Leo en la antigua habitación de Elena en la mansión Torres, que habían mantenido exactamente como ella la había dejado. Necesitaba un momento con ella, explicó, sosteniendo la foto de su hermana. Creo que ella está aquí, Alicia dijo suavemente, sentándose a su lado. En cada vida que salvamos, en cada esperanza que restauramos. Sabes, a veces me pregunto si todo sucedió como debía, si el dolor valió la pena. Usted vivió 15 años en las calles para protegerme, incluso sin conocerme bien. Si eso no es amor en su forma más pura, no sé lo que es. Leo la abrazó. Usted es tan parecida a ella, no solo físicamente, sino en espíritu, fuerte, compasiva, incapaz de ignorar las injusticias. Genética Alarcón, Alicia bromeó. Somos demasiado tercos para nuestro propio bien, y el mundo es mejor por eso. El día de la boda amaneció perfecto. El salón principal de la fundación había sido transformado en un jardín de sueños, con luces suaves y flores en profusión. Pero lo que hacía el ambiente verdaderamente especial eran las personas, beneficiarios del programa, voluntarios, familias enteras que habían reconstruido sus vidas a través del trabajo de la fundación. Marcos, radiante en su papel de padre de la novia, esperaba a Alicia en la habitación de preparación. «Estás deslumbrante, hija. Tu madre estaría tan orgullosa». «Todos los que amamos están aquí de alguna manera», Alicia respondió, ajustando el broche de Elena que había elegido usar. No el que Regina había forzado, sino el original, restaurado con amor. La ceremonia fue sencilla y profundamente emocionante. Lucas esperaba en el altar, sus ojos brillando de amor y admiración cuando Alicia apareció. Leo, como padrino, sostenía los anillos, nuevos símbolos para un nuevo comienzo. El sacerdote, el mismo que había oficiado la farsa 2 años antes, sonreía genuinamente esta vez. Es un honor estar aquí hoy, en circunstancias tan diferentes y tan mejores. Los votos fueron escritos por la pareja, palabras que hablaban de una verdadera sociedad, de sueños compartidos, de un amor construido sobre la verdad y el respeto mutuo. Lucas, Alicia dijo, su voz clara y fuerte. Tú me mostraste que el amor verdadero no se trata de posesiones o control, sino de crecer juntos, apoyarse mutuamente y encontrar propósito en hacer el bien.
Prometo ser tu compañera en este viaje de compasión y servicio. Alicia, Lucas respondió, tú me enseñaste que la verdadera nobleza viene del corazón, no de la cuna, que el coraje a veces significa enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Prometo honrar tu fuerza, apoyar tus sueños y construir contigo un legado de amor y justicia. Cuando fueron declarados marido y mujer, la ovación fue ensordecedora. No era solo una pareja celebrando, sino una comunidad entera que había presenciado y participado en una transformación extraordinaria. Durante la recepción, en medio de risas y música, el doctor Pizarro se acercó a Leo con un sobre. Una última sorpresa, dijo. Llegó del penal esta mañana. Era de Regina, pero esta vez no era una carta. Era una escritura de donación. Las últimas propiedades que había logrado mantener, ahora transferidas a la fundación. No hay palabras que puedan reparar el mal que hice, decía la nota adjunta, pero quizás esto pueda sembrar una semilla de bien donde solo cultivé destrucción. Leo guardó el papel en silencio. El perdón aún era un camino largo, pero reconocía el gesto por lo que era, un primer paso. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Pedro, el ex indigente ahora empleado, hizo un discurso emocionado sobre cómo la fundación había salvado su vida. María, una madre soltera que había reconstruido su vida a través de los programas de capacitación, cantó una canción en honor a los recién casados, historia tras historia de transformación y esperanza. Cerca de la medianoche, Alicia y Lucas se preparaban para partir de luna de miel, un viaje sencillo por el interior del estado, visitando proyectos sociales y planificando futuras expansiones de la fundación. Antes de que se vayan, Leo llamó. Hay algo que Elena dejó para usted, Alicia. Esperé el momento adecuado. Era un diario, páginas amarillentas por el tiempo, llenas de la letra cuidada de su madre. En la primera página, una dedicatoria. Para mi hija, cuando encuentre su verdadero camino. Alicia lo hojeó emocionada, encontrando reflexiones, sueños, y en el medio, un dibujo del proyecto de una escuela para niños desfavorecidos, exactamente como la que habían construido en la fundación. Ella lo sabía, Alicia susurró. De alguna manera ella lo sabía. Las madres siempre saben. Carmen dijo suavemente, habiéndose acercado con Marcos. Es nuestro superpoder. Mientras los recién casados partían bajo una lluvia de arroz y pétalos de flores, Leo subió de nuevo a la terraza. La ciudad brillaba abajo, miles de vidas sucediendo simultáneamente, cada una con sus luchas y esperanzas. Marcos se unió a él, dos hombres que habían atravesado el infierno y encontrado redención al otro lado. ¿Valió la pena? Marcos preguntó. Cada momento de dolor, cada año en las calles, cada humillación. Leo respondió sin dudar. Ver a Alicia feliz, ver estas vidas transformadas, saber que Elena vive a través de nuestro trabajo, sí, valió la pena. ¿Y ahora? Leo sonrió. Ahora continuamos. Cada día, una vida a la vez. Así es como se cambia el mundo, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de amor y coraje. Abajo, en las habitaciones nocturnas de la fundación, decenas de personas dormían seguras por primera vez en meses. En la cocina, voluntarios ya preparaban el desayuno del día siguiente. En las aulas, materiales esperaban a los estudiantes ávidos de una segunda oportunidad. La Fundación Elena Torres era más que ladrillos y programas. Era prueba viviente de que el amor supera el odio, que la verdad vence a la mentira y que incluso de las mayores tragedias puede nacer esperanza. Regina Domínguez había intentado destruir una familia por codicia. En cambio, su maldad había catalizado la creación de algo hermoso, una red de compasión que crecía cada día, tocando vidas, restaurando dignidad, probando que nadie está más allá de la redención. Y en algún lugar, quizás Elena Alarcón Torres sonreía, viendo su legado vivo no en edificios o fortunas, sino en el amor entre hermano e hija, en el coraje de enfrentar la verdad y en la certeza de que el bien, incluso cuando parece derrotado, siempre encuentra un camino para florecer de nuevo. La historia que había comenzado con una joven forzada a casarse con un mendigo se había transformado en algo mucho mayor,
una narrativa de redención, justicia y amor incondicional. Una prueba de que a veces nuestros peores momentos pueden convertirse en el catalizador de nuestros mayores triunfos. Y así, mientras Buenos Aires dormía bajo el manto estrellado, la familia Torres Alarcón continuaba su misión, ya no víctimas de manipulación y mentiras, sino arquitectos de esperanza, constructores de futuros, guardianes del legado más precioso de Elena, la certeza de que el amor siempre vence, aunque tarde en encontrar su camino. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alicia y Leonardo haya tocado sus corazones. Si usted también cree en el poder transformador del amor y la justicia, únase a nosotros en este emocionante viaje. Hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente inspiradoras sobre superación, familia y segundas oportunidades. Encuéntrenlas haciendo clic aquí a la izquierda. Si esta narrativa de coraje y redención resonó con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta. Compartan en los comentarios qué parte les emocionó más. ¿Fue la revelación de Leo, la boda verdadera de Alicia, o quizás la transformación de vidas a través de la fundación? Todos los días traemos historias que exploran la complejidad del alma humana y el poder del perdón. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima emoción.